Una mujer rica acusa a su jardinero de robar su collar. Pero la verdad que descubre la deja helada. El sol de la mañana iluminaba los vastos jardines de la mansión Montenegro, proyectando sombras alargadas entre los árboles frondosos y los setos meticulosamente recortados. Un leve rocío todavía perlaba las hojas de los rosales que don Ernesto, con la paciencia de un artista y el amor de un padre, había cultivado durante más de 30 años. A sus 55 años, su espalda estaba encorvada por el peso de toda una vida de trabajo duro, sus manos endurecidas por la tierra y las herramientas, pero su espíritu seguía firme. Había visto crecer aquel jardín desde que no era más que un terreno árido, había plantado con sus propias manos cada árbol, cada arbusto, cada flor, y conocía cada rincón del vasto paisaje como si fuera una extensión de su propio cuerpo. Sin embargo, lo que para él era un santuario, para los dueños de la casa no era más que un adorno que debía mantenerse impecable sin que su presencia fuera notoria. Los Montenegro jamás le habían mostrado gratitud ni reconocimiento. Para ellos, Ernesto era parte del paisaje, un empleado más que cumplía su función sin importancia. La única excepción había sido don Evaristo Montenegro, el patriarca, quien en sus últimos años solía salir a caminar entre los jardines y a compartir conversaciones con él. Don Evaristo había sido un hombre severo pero justo, alguien que entendía el valor del trabajo y respetaba a quienes lo servían. Pero tras su muerte, la mansión quedó en manos de su hijo Gonzalo, un hombre de 50 años cuya única herencia real había sido el desprecio por los demás y la falta total de escrúpulos. Junto a su esposa Isabel, de 48 años, y su hija Camila, de 22, habían convertido la casa en un símbolo de su ostentación y frivolidad. Fiestas lujosas, viajes extravagantes, cenas con la alta sociedad, todo giraba en torno a la riqueza y la apariencia. A Ernesto no le sorprendía, pero con cada año que pasaba, sentía que el respeto que alguna vez existió en aquel hogar se desmoronaba por completo. Esa mañana, mientras Ernesto se inclinaba sobre los rosales del lado oeste del jardín, con su cuchillo de injerto en una mano y unas ramas recién podadas en la otra, un grito agudo rasgó la tranquilidad del día. Levantó la vista con el ceño fruncido, interrumpiendo su trabajo al notar el revuelo que se formaba en la terraza. Desde la entrada principal de la casa, vio cómo doña Isabel emergía con pasos apresurados, sujetándose el cuello con ambas manos y con una expresión de furia desbordada. «Mi collar. Se ha perdido mi collar de esmeraldas». Su voz, cargada de histeria, resonó entre los muros de la casa. De inmediato, la servidumbre comenzó a reunirse, algunos por simple curiosidad, otros con el temor de estar a punto de convertirse en víctimas de la ira de la señora Montenegro. Ernesto suspiró, ya acostumbrado a las crisis dramáticas de la dueña de la casa, pero el tono en su voz esta vez era diferente. «Es un robo. Alguien entró a mi habitación y se llevó mis joyas». Los murmullos entre los empleados comenzaron a extenderse como una corriente silenciosa de preocupación. El mayordomo, Ramiro, un hombre de 60 años que llevaba décadas al servicio de la familia, se adelantó con su característico tono calmado. «Señora, tal vez lo ha dejado en otro lugar. Permítame revisar antes de alarmarnos». «No seas idiota, Ramiro. Sé perfectamente dónde lo dejé. Esto es un robo y quiero que se encuentre al culpable de inmediato». Isabel Montenegro giraba sobre sus tacones, su mirada pasaba con desconfianza por cada uno de los presentes. Sus ojos se detuvieron en la cocinera, en las doncellas, en los jardineros. Cada empleado bajó la mirada, sintiendo la piel la humillación de ser considerados sospechosos sin justificación. «Quiero que revisen a todos los empleados. Que busquen en sus cosas», exclamó Isabel con un tono que no dejaba espacio a la discusión. Un silencio incómodo cayó sobre el grupo. Aquello no era una simple revisión, era una acusación directa, una muestra de desconfianza absoluta. Pero nadie se atrevió a hablar. Sabían que enfrentarse a la señora Montenegro significaba perder el empleo de inmediato. Con resignación, uno a uno comenzaron a ser llamados al interior de la casa, donde el mayordomo, acompañado por 2 guardias de seguridad, revisaban sus habitaciones y pertenencias personales. Cuando llegó el turno de Ernesto, este caminó con la misma dignidad con la que lo había hecho siempre. Su caseta de herramientas, ubicada al fondo del jardín, era su refugio, su pequeño mundo donde cada herramienta tenía su lugar y cada planta en crecimiento recibía su atención. Ramiro, con gesto serio, comenzó a revisar los estantes, los cajones, las macetas donde Ernesto guardaba semillas. Ernesto observaba en silencio, sin temor, pues sabía que no tenía nada que ocultar. Pero entonces, algo ocurrió.
Un susurro de incredulidad se escapó de los labios del mayordomo cuando, al abrir una de las pequeñas gavetas de madera, sacó un estuche de terciopelo verde. Ramiro lo sostuvo con ambas manos, su expresión cambiando de desconcierto a horror. Isabel, que había entrado detrás de él, dio un paso adelante y, con una sonrisa cruel, abrió el estuche con un movimiento teatral. Dentro, brillando con la intensidad de una condena ineludible, estaba el collar de esmeraldas. El silencio se tornó sofocante. Ernesto sintió un nudo apretarse en su pecho mientras miraba aquel objeto que jamás había visto antes en su vida. Sabía lo que iba a ocurrir, lo veía reflejado en los ojos de los presentes. «Ahí está el ladrón», susurró Isabel con una frialdad venenosa. El tiempo pareció ralentizarse en el instante en que Isabel Montenegro pronunció aquellas palabras. «Ahí está el ladrón». Su voz sonó como un veredicto inapelable, como si el destino de Ernesto estuviera sellado en ese mismo momento. Todos los presentes clavaron la vista en él, algunos con sorpresa, otros con incredulidad y algunos con un asomo de lástima. Pero en los ojos de Isabel solo había satisfacción. Ramiro, aún sosteniendo el estuche con el collar de esmeraldas, tragó saliva con dificultad. Sabía que algo no encajaba, pero no podía desafiar la autoridad de la señora Montenegro. Por más años de servicio que tuviera en aquella casa, incluso le entendía que la voz de la dueña era la única que importaba. Ernesto sintió como su pecho se oprimía, no por miedo, sino por indignación. Miró el collar, luego a Isabel, y finalmente a Ramiro. «Esto no es posible», dijo con voz firme pero serena. «Yo jamás tocaría algo que no me pertenece». Isabel soltó una carcajada seca, cargada de desdén. «Oh, por favor. ¿Esperas que creamos eso? El collar estaba escondido en tu caseta. ¿Quieres hacernos pensar que apareció ahí por arte de magia?» «Yo no lo puse ahí», respondió Ernesto con la misma calma, aunque por dentro podía sentir la rabia ardiéndole en el estómago. «Alguien lo colocó a propósito». «¡Qué conveniente!». Isabel cruzó los brazos, fingiendo indignación. «Primero lo robas y cuando te atrapan, intentas hacerte la víctima». «¡Qué patético!». Camila, la hija de los Montenegro, apareció en la puerta en ese momento. Sus largos cabellos oscuros caían en ondas sobre sus hombros, y sus ojos de un marrón claro observaban la escena con un brillo extraño, como si la situación le divirtiera más de lo que le escandalizaba. «¿Qué pasa aquí?», preguntó con desinterés. «Este hombre, el jardinero, robó mi collar», anunció Isabel con aire triunfal, como si acabara de resolver un gran misterio. Camila observó a Ernesto de arriba abajo y arqueó una ceja. «Vaya, qué decepcionante», murmuró, aunque su tono carecía de verdadera sorpresa. «Esto es un error», insistió Ernesto, mirando directamente a Isabel. «He trabajado aquí por más de 30 años. Su padre, don Evaristo, confiaba en mí. ¿De verdad cree que después de tanto tiempo haría algo así?». Mencionar a don Evaristo fue un error. Isabel frunció el ceño y dio un paso adelante, con la furia encendida en sus ojos. «No te atrevas a mencionar a mi padre. Él tenía un defecto enorme: confiar en la gente equivocada. Y claramente tú eres un ejemplo de eso». Ramiro intentó intervenir. «Señora, quizás deberíamos». «No quiero excusas, Ramiro». Isabel lo interrumpió con un chasquido de lengua. «Este hombre será despedido de inmediato. Y quiero que llamen a la policía. No permitiré que un ladrón se salga con la suya». Al escuchar esas palabras, Ernesto sintió por primera vez una punzada de verdadera preocupación. No era solo la humillación de ser acusado falsamente ni el desprecio de una familia que nunca lo valoró. Si la policía intervenía, aquello no sería solo un despido, sería un escándalo. ¿Quién iba a creerle? Era un simple jardinero contra la palabra de una mujer rica e influyente. «Señora, por favor», habló Ramiro con una súplica en la voz. «Tal vez esto se pueda manejar de otra forma». «Basta». Isabel levantó una mano con impaciencia. «No hay nada que hablar. Llama a la policía, ahora mismo». Uno de los guardias de seguridad asintió y sacó su teléfono. Ernesto miró a su alrededor, buscando algún indicio de que alguien pudiera defenderlo, pero todos guardaban silencio. Algunos miraban al suelo, otros evitaban su mirada. Sabía lo que eso significaba. Nadie se atrevería a desafiar a la señora Montenegro. El sonido de la llamada siendo marcada llenó el aire.
Ernesto cerró los ojos por un momento y respiró hondo. Se negaba a caer en la desesperación. No era un ladrón. Lo sabía en lo más profundo de su ser. Y aunque en ese momento estuviera rodeado de personas que querían verlo caer, algo dentro de él le dijo que esto aún no había terminado. Cuando abrió los ojos, su mirada se encontró con la de Camila. La joven lo observaba con una media sonrisa, una expresión que no encajaba del todo con la gravedad de la situación. Era como si estuviera esperando algo, como si disfrutara viendo la escena desarrollarse. El sonido de la sirena de un auto patrulla rompiendo el silencio de la mañana le confirmó que su destino estaba a punto de cambiar. Lo que ni Isabel ni nadie en esa casa imaginaba era que, con aquella injusticia, estaban cavando su propia tumba. El sol seguía su ascenso sobre la mansión Montenegro, pero para Ernesto, la calidez del día se había desvanecido por completo. A pesar de los años de dedicación, de su esfuerzo inquebrantable por mantener esos jardines como un paraíso vivo, ahora estaba de pie en medio del sendero de piedra con la vista fija en el portón principal, donde dos patrullas de la policía se detenían en una nube de polvo. La humillación no era solo el peso de la acusación injusta que caía sobre sus hombros, sino también la certeza de que, a los ojos de la familia Montenegro, nunca había sido más que un sirviente prescindible. Su lealtad no significaba nada. Su honestidad tampoco. En cuestión de minutos, un objeto que jamás había tocado en su vida había sido suficiente para borrar 30 años de servicio intachable. Los agentes descendieron de los vehículos con el aire de quien ya ha escuchado la historia antes de llegar. Un hombre de unos 45 años, con el ceño fruncido y un bigote grueso que le daba una expresión severa, se adelantó con las manos en la cintura. A su lado, un compañero más joven sacaba una libreta mientras echaba miradas curiosas al grupo de empleados que, aún en shock, observaban la escena desde la distancia. Isabel Montenegro, con la postura erguida de quien cree tener el control absoluto, avanzó hacia ellos sin perder un solo gramo de dramatismo. «Oficiales, gracias por venir tan rápido», dijo con su tono arrogante. «Hemos descubierto un robo en nuestra propiedad. Mi collar de esmeraldas fue sustraído de mi habitación y lo hemos encontrado escondido en la caseta de herramientas de este hombre». Señaló a Ernesto con un gesto de desprecio, como si su sola presencia ensuciara el aire a su alrededor. El oficial del bigote, que parecía ser el de mayor rango, miró a Ernesto con expresión analítica. «¿Es cierto?», preguntó, aunque su tono no indicaba una verdadera disposición a escuchar su versión de los hechos. Ernesto sintió la mirada de todos clavada en él. Su mandíbula se tensó, pero su voz se mantuvo firme. «No, oficial. Yo no robé nada. No sé cómo ese collar llegó ahí». El agente joven alzó una ceja mientras tomaba notas. ¿Nos está diciendo que alguien más lo puso ahí a propósito? «Eso es exactamente lo que digo», respondió Ernesto sin titubear. «Llevo más de 30 años trabajando aquí. Jamás he tocado nada que no me pertenezca. Esto es un error, o peor aún, una trampa». Isabel Montenegro resopló, cruzándose de brazos. «Por favor, escúchenlo. ¿En serio van a caer en esa historia absurda? ¿Quién más tendría acceso a su caseta de herramientas sino él mismo?». Ramiro, el mayordomo, abrió la boca como si fuera a decir algo, pero al ver la mirada de Isabel, se lo pensó mejor. Solo bajó la vista con resignación. Camila Montenegro, por su parte, se apoyó contra una columna de la terraza, con una leve sonrisa de entretenimiento en los labios, como si todo aquello no fuera más que un espectáculo montado para su diversión personal. El oficial mayor suspiró y se volvió hacia Ernesto. «Tendremos que llevarlo para interrogarlo en la estación». Por primera vez, Ernesto sintió un golpe real en el pecho. No porque dudara de su inocencia, sino porque sabía lo que significaba que lo sacaran esposado de esa casa. No era solo una detención, era una condena social. Los Montenegro no permitirían que la verdad saliera a la luz si no les convenía. Una acusación como esa, viniendo de una familia tan poderosa, sería suficiente para marcarlo de por vida. «Oficial, esto es un error», insistió Ernesto, pero los policías ya se acercaban a él. El más joven sacó las esposas mientras el mayor le indicaba que se girara. La indignación le quemó la garganta. ¿Así de fácil? ¿Así de rápido lo iban a tachar de ladrón? ¿Sin una sola prueba más allá de la palabra de una mujer acostumbrada a manejar el mundo a su antojo? Fue en ese momento cuando ocurrió lo inesperado. Camila Montenegro, que hasta entonces solo había observado con diversión, dio un paso adelante y habló con un tono despreocupado. Bueno.
Esperen un momento. El silencio que cayó sobre el lugar fue absoluto. Todos giraron la cabeza hacia ella, sorprendidos por su repentina intervención. Isabel la miró con el ceño fruncido. «¿Qué haces, Camila?». La joven encogió los hombros y se acercó a los policías con la expresión de quien está disfrutando de una travesura. «Solo digo que esto es bastante apresurado. Digo, mi mamá está muy segura de que Ernesto es culpable, pero ¿qué tal si están cometiendo un error? No sería la primera vez que se acusa a alguien sin pruebas suficientes». Ernesto la observó con cautela. No confiaba en ella. Camila era una Montenegro. Creció con los mismos lujos y la misma indiferencia hacia los empleados. Y sin embargo, algo en su actitud parecía distinta. El oficial mayor le lanzó una mirada severa. «¿Está sugiriendo que investiguemos más antes de llevarnos al sospechoso?». Camila sonrió y ladeó la cabeza. «Oh, no estoy sugiriendo nada. Solo digo que sería muy vergonzoso si la prensa se enterara de que arrestaron al jardinero de mi familia y luego resulta que era inocente. Ya sabe cómo les encanta a los medios hacer escándalos sobre los ricos acusando a sus empleados injustamente». El policía mayor frunció el ceño. Por supuesto, ella había dado justo en el punto débil. Un caso de robo en la casa de una familia adinerada era noticia, pero si resultaba que el acusado era inocente, la historia se voltearía en su contra. Isabel Montenegro apretó los labios con furia. «Camila, esto no es asunto tuyo». La joven le dedicó a su madre una mirada aburrida. «Ah, ¿no? Pues es mi casa también, ¿o no?». Luego se volvió hacia los policías. «Si van a llevárselo, al menos hagan una investigación decente primero». El oficial mayor chasqueó la lengua y miró a su compañero. «Busquen huellas en el estuche y el collar». Los empleados intercambiaron miradas. Isabel Montenegro estaba lívida, y Ernesto sintió una chispa de esperanza por primera vez. Si el collar había sido colocado ahí por otra persona, entonces las pruebas lo demostrarían. Claro, siempre que esas pruebas no desaparecieran misteriosamente antes de llegar a la estación de policía. Isabel Montenegro, al darse cuenta de que la situación escapaba de su control, forzó una sonrisa tensa. «Por supuesto, oficiales. Hagan lo que crean necesario». Pero sus ojos oscuros destilaban veneno cuando se giró hacia su hija. Camila, sin inmutarse, le devolvió la mirada con una sonrisa inocente. El juego había cambiado. Ahora Ernesto no solo tenía una oportunidad de limpiar su nombre, sino que alguien más dentro de la familia parecía tener su propia agenda. El aire parecía más pesado dentro de la casa Montenegro, mientras los policías continuaban con la inspección del collar y el estuche donde había sido encontrado. La tensión se palpaba en cada rincón del enorme salón donde Isabel Montenegro, con los labios apretados y los brazos cruzados con rigidez, intentaba mantener la compostura mientras los agentes conversaban en voz baja, intercambiando miradas y anotaciones en sus libretas. Ernesto, aún de pie con la espalda recta y la mirada firme, no dejaba de pensar en lo irónico de la situación. 30 años en esa casa, 30 años en los que había trabajado con la misma dedicación y respeto, y ahora su destino dependía de un simple análisis de huellas. Si su nombre estaba en ese collar, su vida estaba acabada. Pero sabía con absoluta certeza que jamás lo había tocado, y eso significaba que alguien más debía haberlo puesto ahí. Camila Montenegro, recostada contra uno de los sofás de terciopelo con una expresión de evidente disfrute, miraba la escena como si estuviera viendo una obra de teatro escrita especialmente para su entretenimiento. Había algo en su actitud que inquietaba a Ernesto, como si ella supiera algo que los demás no. No era el tipo de persona que intercedía por los empleados de la casa, y sin embargo, había sido la única en cuestionar la versión de su madre. Tal vez solo estaba jugando con la situación, manipulándola para su propio placer, o tal vez tenía un propósito más oscuro. Ramiro, el mayordomo, permanecía en la esquina de la habitación, inmóvil como una estatua. Sus ojos oscuros viajaban de Isabel a los policías con preocupación, como si estuviera atrapado en un dilema moral del que no podía escapar. A Ernesto no le pasó desapercibido ese gesto. Ramiro sabía algo, pero fuera lo que fuera, aún no estaba dispuesto a decirlo. El oficial mayor, con su bigote grueso y su expresión de fastidio, finalmente guardó su libreta y se dirigió a Isabel. «Señora Montenegro, hemos tomado las huellas del collar y del estuche. Nos tomará un tiempo analizarlas correctamente, pero mientras tanto, necesito hacerle algunas preguntas».
Isabel frunció el ceño con evidente irritación, pero logró sonreír con falsa cortesía. Por supuesto, oficial. Lo que necesiten saber. El hombre asintió y revisó sus notas. ¿Cuándo fue la última vez que vio su collar? La mujer tomó aire y respondió con un tono que denotaba impaciencia. Anoche. Lo guardé en mi joyero como siempre. Esta mañana, cuando fui a buscarlo, ya no estaba. ¿Hay alguien en la casa, además del señor Ernesto, que haya tenido acceso a su habitación? Isabel Montenegro soltó una risa seca y sarcástica. Está insinuando que alguien de mi familia podría haber robado mi propio collar. El policía se mantuvo impasible. Solo estoy cubriendo todas las posibilidades, señora. Camila, que hasta ese momento había permanecido callada, soltó una risita. Bueno, mamá, nunca se sabe quién más tiene acceso a tu habitación. Tal vez nos sorprenderíamos con la respuesta. La mirada asesina que Isabel le lanzó a su hija fue suficiente para que cualquier otra persona retrocediera, pero Camila solo sonrió con malicia, disfrutando la incomodidad de su madre. Ernesto observó a ambas mujeres con atención. Era evidente que había algo más detrás de esta escena, algo que no tenía que ver únicamente con el collar. Había rencores enterrados en esa casa, rencores que en ese momento comenzaban a aflorar. El oficial mayor suspiró y volvió a su libreta. Señora Montenegro, ¿hay cámaras de seguridad en su habitación o en el pasillo que conduce a ella? Isabel pareció dudar un instante antes de responder. Sí, claro, pero, desafortunadamente, el sistema estuvo fuera de servicio anoche por mantenimiento. El policía levantó una ceja. ¿Fuera de servicio? Isabel asintió rápidamente. Sí. Pregúntele a mi jefe de seguridad, él podrá confirmarlo. La coincidencia era demasiado conveniente y Ernesto lo notó de inmediato. No podía creer lo que estaba viendo, una mentira descarada ante los ojos de todos, dicha con la naturalidad de quien está acostumbrado a manipular la verdad sin consecuencias. Pero lo peor de todo era que, a menos que alguien tuviera el coraje de desmentirla, no habría forma de comprobar lo contrario. El oficial anotó la información y luego miró a Ernesto. ¿Tiene alguna idea de quién podría haber querido incriminarlo? Ernesto sostuvo la mirada del hombre sin titubear. No sé quién lo hizo, pero sé que alguien lo hizo a propósito. No toqué ese collar. Alguien lo puso en mi caseta porque sabía que lo encontrarían ahí. El oficial lo observó durante un largo segundo, intentando leer algo en su expresión. Luego guardó su libreta y se volvió hacia sus compañeros. Nos llevaremos el collar y el estuche para su análisis. Mientras tanto, nadie saldrá de la casa sin nuestro permiso. Esto aún no ha terminado. Isabel Montenegro endureció el gesto. Pero esto es absurdo. El ladrón está justo frente a ustedes y en lugar de llevárselo lo están tratando como si fuera una víctima. El oficial la miró con paciencia, como si ya hubiera tratado con personas como ella muchas veces antes. Señora, nuestro trabajo es encontrar la verdad, no apresurar conclusiones. Isabel apretó los labios con tanta fuerza que sus mejillas se tensaron. Estaba furiosa, pero por ahora no podía hacer nada más que contener su enojo. Mientras los policías recogían las evidencias y se dirigían a sus patrullas, Ernesto sintió una extraña sensación de alivio mezclado con inquietud. Aún no estaba libre de peligro, pero al menos no lo habían arrestado en ese momento. Eso significaba que aún tenía una oportunidad de descubrir quién lo había incriminado. Cuando el último policía salió de la casa, Ernesto se giró lentamente hacia Isabel Montenegro. La mujer le devolvió la mirada con puro desprecio. Esto no ha terminado, murmuró ella, con la voz envenenada de resentimiento. Ernesto asintió con calma, sin bajar la mirada. No, señora, no ha terminado. Y en ese instante, lo supo. No se quedaría de brazos cruzados esperando a que su destino fuera decidido por personas que lo despreciaban. Si los Montenegro creían que podían destrozarlo con una mentira, estaban a punto de descubrir que él no era un hombre fácil de quebrar. La tarde caía sobre la mansión Montenegro, tiñendo el cielo con un resplandor anaranjado que contrastaba con la frialdad que se respiraba dentro de la casa. A pesar de la aparente calma, el ambiente estaba cargado de tensión. El eco de los pasos de los policías aún parecía resonar en los pasillos, y aunque ya se habían marchado con las pruebas en su poder, su presencia había dejado una grieta en la estructura de poder que Isabel Montenegro tanto se esmeraba en mantener. Ernesto, aún de pie en el umbral del salón,
observaba a la matriarca con una serenidad que enmascaraba la tormenta en su interior. Isabel, con los hombros rígidos y el ceño fruncido, no apartaba la mirada de él, como si esperara que se derrumbara de un momento a otro bajo el peso de la acusación. Pero Ernesto no le daría ese gusto. 30 años de trabajo duro lo habían endurecido. Había enfrentado las peores tormentas de la vida, y si creían que podrían hundirlo con una mentira burda, estaban muy equivocados. Sin embargo, el verdadero problema no era la acusación en sí. No. El verdadero problema era que alguien dentro de esa casa había urdido todo con precisión. No era un simple error ni un malentendido. Alguien había colocado el collar en su caseta a propósito, sabiendo que lo encontrarían ahí. Alguien había apagado las cámaras en el momento exacto. Alguien lo quería fuera. Y lo más inquietante de todo era que Ernesto no tenía idea de quién podía ser. Ramiro, el mayordomo, seguía en la esquina, con el rostro sombrío y la mirada perdida en un punto indefinido del suelo. Ernesto sabía que el hombre guardaba un secreto, algo que lo atormentaba lo suficiente como para no atreverse a hablar. Tal vez había visto algo, tal vez sabía quién había movido el collar, o tal vez tenía sus propias razones para callar. Camila Montenegro, por otro lado, se mantenía en su posición relajada, con los brazos cruzados sobre el pecho y una leve sonrisa en los labios. Sus ojos brillaban con algo parecido a la diversión, pero Ernesto detectó algo más profundo detrás de su actitud indiferente. No era solo entretenimiento lo que la motivaba. Había un plan, una intención oculta que todavía no lograba descifrar. Finalmente, Isabel Montenegro rompió el silencio. Esto es inaceptable. Su voz era fría, controlada, pero cargada de ira. Has trabajado aquí durante años, Ernesto. He sido generosa contigo. Te di un empleo, una estabilidad, y así es como me lo pagas. Ernesto sintió la bilis subirle a la garganta, pero no dejó que su rostro traicionara su enojo. Señora, no he robado nada. Isabel soltó una risa seca. Eso ya lo veremos. La policía puede estar jugando a ser imparcial, pero sabemos cómo terminará esto. Camila chasqueó la lengua y negó con la cabeza. Mamá, qué dramática eres. Isabel le lanzó una mirada fulminante. Cállate, Camila. Pero la joven Montenegro no se inmutó. En cambio, caminó lentamente por la habitación, como si estuviera analizando cada detalle de la escena con puro entretenimiento. Luego se detuvo frente a Ernesto y lo observó con curiosidad. ¿Y tú qué vas a hacer ahora, jardinero? ¿Te quedarás de brazos cruzados esperando a que te echen a la calle con una mancha de ladrón en la frente? Ernesto sostuvo su mirada sin vacilar. Voy a demostrar la verdad. Camila alzó las cejas, como si realmente estuviera interesada en su respuesta. Luego sonrió con malicia. Eso quiero verlo. Isabel Montenegro exhaló con exasperación. Camila, ya basta. Pero la joven se encogió de hombros y comenzó a caminar hacia la salida. Justo antes de cruzar la puerta, se giró hacia Ernesto y dijo con un tono enigmático: Ten cuidado. Aquí nadie es lo que parece. Luego desapareció por el pasillo. Ernesto se quedó inmóvil, procesando sus palabras. Nadie es lo que parece. Por primera vez desde que todo había comenzado, una idea comenzó a formarse en su mente. Una duda, un presentimiento. Alguien lo había incriminado. Pero, ¿y si la verdadera pregunta no era quién lo hizo, sino por qué? Se giró lentamente hacia Ramiro, quien seguía con la mirada baja. Ramiro. El mayordomo levantó la cabeza con un sobresalto. ¿Viste algo?, preguntó Ernesto en voz baja, con la firmeza de quien ya conoce la respuesta. Ramiro tragó saliva. Sus ojos reflejaban una mezcla de miedo y culpa. Por primera vez, Ernesto sintió que estaba a punto de descubrir la verdad. Ramiro se quedó inmóvil. Sus manos temblorosas apenas lograban cerrarse en puños inútiles que no le servían para defenderse de la acusación que acababa de caer sobre él como una lápida. Isabel Montenegro sostenía el pendiente entre sus dedos con la delicadeza de quien manipula una pieza de evidencia incriminatoria, pero su mirada estaba cargada con la frialdad de una jueza que ya había dictado sentencia. Ernesto observó la escena en completo silencio, analizando cada gesto, cada mirada, cada mínima reacción. Había algo profundamente errado en todo aquello, una puesta en escena demasiado conveniente para ser real. El pendiente había salido del bolsillo de Ramiro en el momento exacto, ante los ojos precisos que necesitaban verlo.
No había azar en una mansión donde cada movimiento estaba calculado. Isabel Montenegro avanzó un paso más hacia Ramiro. Su presencia imponente lo aplastaba con el peso de décadas de dominio absoluto sobre quienes la rodeaban. «Dime, Ramiro», su voz era un susurro helado, afilado como la hoja de un cuchillo. «¿Cómo explicas esto?». Su mirada se clavó en la del mayordomo con una intensidad que habría hecho tambalear a cualquier hombre sin la fortaleza suficiente para sostenerla. Pero Ramiro, a pesar de su evidente terror, no dijo nada. Solo tragó saliva y se quedó de pie, inmóvil, como si su mente aún intentara procesar cómo algo que jamás había tocado había terminado entre sus pertenencias. Ernesto lo entendió al instante. Lo habían incriminado. Lo mismo que habían intentado hacer con él, solo que esta vez con un objetivo más débil, alguien que no tenía el temple para enfrentarse a la tempestad Montenegro. Y lo peor de todo es que Isabel lo estaba disfrutando. Había visto a esa mujer destruir vidas con la misma calma con la que tomaba el té por las tardes, siempre con una justificación impecable, con una historia bien hilada que hacía que cualquier acusación en su contra pareciera absurda. Y ahora estaba haciendo lo mismo con Ramiro. La pregunta era, ¿por qué? Camila Montenegro apareció en el umbral de la puerta con una sonrisa entretenida en los labios, observando la escena con la fascinación de quien presencia una obra de teatro cuidadosamente montada. Se apoyó contra el marco y cruzó los brazos, disfrutando del espectáculo. «Vaya, vaya», musitó con una diversión apenas contenida. «Ramiro, Ramiro, ¿quién lo hubiera imaginado?». Ernesto apretó la mandíbula, sintiendo la indignación crecer dentro de él. No le sorprendía la actitud de Camila. Siempre había sido así, distante, cínica, demasiado astuta para su propio bien. Pero había algo en la forma en que estaba mirando la escena, algo en su tono que lo hizo preguntarse si acaso no sabía más de lo que estaba dejando ver. Ramiro finalmente encontró su voz, aunque ésta salió rota, apenas un eco de lo que solía ser. «Señora, yo no sé cómo llegó eso ahí». Sus ojos estaban vidriosos, su respiración agitada. «Se lo juro». Isabel Montenegro suspiró con fingida decepción. «¡Qué patético!». Caminó lentamente alrededor de él, como si estuviera inspeccionando la fragilidad de una pieza que estaba a punto de romperse. «Siempre fuiste leal, Ramiro. Siempre pensé que eras más listo que esto». Se detuvo justo a su lado y lo miró de reojo, con una mueca que se parecía demasiado a una sonrisa satisfecha. Pero claro, la ambición es una enfermedad que vuelve torpes hasta a los más fieles. Ramiro negó con la cabeza rápidamente, desesperado. «No es cierto. Yo nunca». «Entonces explícame cómo es posible que este pendiente, que desapareció el mismo día que se perdió mi collar, haya terminado en tu bolsillo». Isabel Montenegro alzó la joya entre sus dedos, dejando que la luz hiciera brillar los pequeños diamantes. Su tono de voz no pedía una respuesta. Ya había tomado una decisión y estaba esperando a que los demás se rindieran ante su versión de la historia. Ernesto sintió que la frustración le quemaba la garganta. Podía ver el miedo en los ojos de Ramiro, podía ver cómo su mente se debatía entre la verdad y la desesperación por salvarse. Pero también podía ver algo más, el vacío de alguien que ya se había resignado a perder. Y eso era lo que Isabel Montenegro buscaba. No justicia, no respuestas. Solo una sumisión total. «Esto es absurdo», intervino Ernesto, su voz más firme que nunca. Dio un paso adelante, plantándose entre Ramiro e Isabel, enfrentándola con una mirada desafiante. «Usted y yo sabemos que esto es una farsa». Isabel Montenegro levantó una ceja con fingido asombro. «¿De verdad, Ernesto? ¿Y qué sugieres? ¿Que Ramiro es inocente? ¿Que acaso ese pendiente cayó mágicamente en su bolsillo?». Ernesto sostuvo su mirada sin titubear. «Sugiero que alguien lo puso ahí». Se hizo un silencio denso en la habitación. Camila Montenegro dejó escapar una risa suave, burlona, mientras observaba a Ernesto con una chispa de diversión en los ojos. «¿Acaso insinúas que mi madre está inventando todo esto?». «Insinúo que alguien quiere asegurarse de que la verdad nunca salga a la luz», replicó Ernesto sin apartar la mirada de Isabel. La matriarca Montenegro mantuvo su postura firme, pero algo en su expresión cambió. Un destello de irritación cruzó su rostro por apenas un segundo antes de que lo ocultara tras su máscara de indiferencia. Pero Ernesto lo había visto. Y eso solo le confirmó lo que ya sospechaba. Isabel Montenegro sonrió levemente, pero su voz sonó más fría que antes. «No tengo tiempo para juegos, Ernesto.
Lo que veo es lo que creo. Y lo que veo es a un ladrón que fue descubierto. Ramiro dejó escapar un suspiro entrecortado, y en ese momento, Ernesto entendió que la batalla estaba perdida, por ahora. No porque la verdad no estuviera de su lado, sino porque en esa casa, la verdad nunca había tenido poder. Pero él no se detendría ahí. Porque si Isabel Montenegro había decidido silenciar a Ramiro, eso significaba que el mayordomo sabía más de lo que estaba dejando ver. Y Ernesto se aseguraría de descubrirlo. La atmósfera en la mansión Montenegro se volvió aún más densa. Cada palabra de Isabel Montenegro caía como un martillo, pero Ernesto no se dejó arrastrar por el peso de sus acusaciones. Sabía que no era solo el collar lo que estaba en juego, estaba ante un sistema profundamente corrupto, donde las reglas se doblaban según la voluntad de los poderosos. Isabel, con su elegancia calculada, siempre había sido la reina de ese dominio. Ahora, al verlo de frente, Ernesto comprendía que no podía enfrentarse a ella solo con la verdad, necesitaba algo más. Necesitaba probar que ella era la verdadera arquitecta de la manipulación que se estaba llevando a cabo. Isabel Montenegro mantuvo su sonrisa de suficiencia mientras observaba a Ernesto, un brillo de victoria en sus ojos. Has sido un buen hombre durante todos estos años, Ernesto. Lo reconozco. Pero no eres más que una pieza en el tablero. Y este tablero, querido mío, siempre ha estado bajo mi control. Su tono era suave, casi como un susurro, pero la amenaza en sus palabras era palpable. Ramiro cometió un error, pero también lo cometiste tú, por no entender cómo funciona el mundo que has estado sirviendo durante tanto tiempo. Ramiro seguía de pie, tembloroso, con la cabeza baja, incapaz de alzar la vista. Ernesto lo miró, comprendiendo que el mayordomo no era más que una víctima en este juego. Isabel había manipulado todo, había preparado cada movimiento con la precisión de un ajedrecista experimentado. Pero lo que no sabía Isabel era que Ernesto no era tan fácil de vencer. Había pasado por demasiadas batallas, y esta, aunque más peligrosa que las anteriores, no lo iba a derribar. No sin luchar. Eso no me sorprende, señora, dijo Ernesto con una calma que no reflejaba lo que realmente sentía en su interior. Siempre ha sido un juego para usted, ¿verdad? Pero hay algo que no ha calculado. Su voz se elevó un poco, y por primera vez, Isabel frunció el ceño, ya no tan segura de su dominio. Y es que hay cosas que no se pueden controlar, Isabel. Y alguien aquí, aunque lo niegues, ha estado manipulando las piezas. Y no será tan fácil borrar las huellas. La matriarca Montenegro lo miró fijamente, sus ojos entrecerrados, pero en su interior algo cambió. No era solo su orgullo lo que se veía amenazado, sino su control absoluto sobre todo lo que la rodeaba. Ella había jugado con vidas, había controlado destinos, pero por primera vez, alguien se atrevía a desafiarla de frente. ¿Y quién, según tú, está detrás de todo esto, Ernesto? La pregunta salió de sus labios con una frialdad mortal, y la tensión en la habitación aumentó aún más. Ernesto sonrió, un gesto que no tenía nada de humor, pero que reflejaba su determinación. Alguien que sabe demasiado, Isabel. Alguien que te ha observado durante años y ha aprendido bien tus movimientos. Alguien que entiende que en este lugar, las sombras siempre hablan más fuerte que las luces. Isabel Montenegro hizo una pausa. Miró a su alrededor, como si estuviera evaluando la situación, y luego su mirada se fijó en Camila. La joven estaba ahí, en la esquina, observando con una expresión que no podía descifrar. Camila siempre había sido impredecible, una mezcla de astucia y descaro que la hacía peligrosa. Pero esta vez, Ernesto no podía dejar de notar algo en su comportamiento. Algo en su actitud parecía diferente. Camila sonrió, pero no era la sonrisa juguetona y descarada que siempre mostraba. Esta era más profunda, más calculadora. Lo que Ernesto quiere decir, mamá, comenzó, su tono suave pero lleno de un cierto tono de desafío, es que, en realidad, nadie controla todo. No importa cuántos hilos muevas desde las sombras, siempre habrá alguien dispuesto a cortar esos hilos. Isabel Montenegro frunció el ceño, su mirada endurecida, pero no podía ignorar el desafío en las palabras de su hija. En algún lugar, en lo más profundo de su ser, Isabel sabía que había algo en la joven Montenegro que no controlaba. Camila siempre había sido su sombra, siempre había jugado el papel de hija obediente, pero ahora parecía que la lección que Isabel había impartido a su hija había dado un giro inesperado. Y ese giro podría ser su perdición.
Ernesto se dio cuenta de la brecha que había comenzado a formarse entre madre e hija, y aunque no sabía hasta qué punto Camila estaba involucrada, intuía que sus palabras no eran solo un eco de la conversación. Había algo más, algo que Isabel no veía, algo que estaba fermentando en las sombras. Y eso le dio una nueva esperanza. No todo estaba perdido. Si Camila estaba empezando a cuestionar a su madre, si había una grieta en la fachada que Isabel había construido, quizás la batalla aún no estaba perdida. Camila, dijo Ernesto, dirigiéndose a la joven con una mirada seria, quizás sea el momento de dejar de seguir las órdenes de tu madre ciegamente. Quizás sea hora de que empieces a ver las cosas como realmente son. Camila lo miró por un momento, sorprendida por la franqueza en sus palabras. Pero no respondió de inmediato. Su rostro pasó por varias expresiones, como si estuviera luchando contra algo dentro de sí misma. Y aunque no dijo nada, su mirada, llena de una mezcla de incertidumbre y desafío, le dio a Ernesto la respuesta que necesitaba. Camila estaba empezando a cuestionar todo. Isabel Montenegro observó todo el intercambio en silencio, sus ojos fijos en su hija y en Ernesto. Pero a medida que las palabras flotaban en el aire, algo comenzó a tambalear dentro de ella. No era solo Ramiro lo que había perdido en ese momento, ni siquiera el control de la situación. Era la certeza absoluta con la que había manejado todo durante tantos años. Algo había cambiado. Y aunque todavía estaba decidida a ganar, Isabel sabía que no podría ganar esta vez de la misma manera. La batalla no había terminado. La tormenta estaba solo comenzando. La atmósfera en la mansión Montenegro era como una olla a presión a punto de estallar. El tenso silencio que se había apoderado de la sala estaba lleno de una energía cargada de secretos y revelaciones no dichas. Isabel Montenegro observaba a su hija, Camila, con una mezcla de desconcierto y creciente inquietud. Había algo en los ojos de su hija que no lograba identificar. Algo que la hacía dudar por primera vez en décadas, algo que nunca antes había experimentado: incertidumbre. «Camila», dijo Isabel, el tono de su voz quebrándose por un instante mientras su mirada se fijaba en su hija. «¿Qué es lo que estás insinuando?» Camila no apartó la mirada. En sus ojos brillaba una mezcla de desafío y miedo, pero también una determinación que no había mostrado antes. Era como si, en ese preciso momento, algo dentro de ella hubiera cambiado. La fachada que había mantenido durante toda su vida como hija obediente de Isabel Montenegro se desmoronaba, y lo que quedaba era una mujer que había tomado una decisión, una mujer que finalmente veía la verdad y no la sombra distorsionada de la realidad que su madre había tejido. «Lo que estoy insinuando, mamá», comenzó Camila, su voz más fuerte y clara que nunca, «es que has jugado con todos nosotros durante años. Nos has manipulado, nos has arrastrado en tus mentiras, y ahora es el momento de que alguien te haga rendir cuentas por todo lo que has hecho». Ernesto observaba la escena, sintiendo una mezcla de asombro y alivio. La hija de Isabel Montenegro, la misma mujer que había sido el brazo ejecutor de todos sus planes, ahora estaba enfrentándose a ella. Había algo casi poético en esa revelación, la serpiente que se mordía a sí misma, el imperio construido sobre la mentira que finalmente se desmoronaba. Y aunque sabía que esto era solo el principio, que aún había mucho por desvelar, sentía que la dinámica en la habitación había cambiado de manera irreversible. Camila ya no era la misma. Y tal vez, solo tal vez, ella podría ser la clave para hacer caer todo el imperio de su madre. Isabel Montenegro, sin embargo, no cedió. Su mirada se endureció y su cuerpo se tensó. «No sé de qué estás hablando», replicó con una frialdad que hacía helar el aire a su alrededor. «Siempre he hecho lo que es necesario para mantener el control. Y tú, Camila, has sido parte de todo esto, ¿lo recuerdas?» Camila tragó saliva, pero no retrocedió. «No estoy hablando de eso. Estoy hablando de todo lo demás, mamá. De los secretos que guardas, de las personas que has destruido para conseguir lo que querías. De lo que realmente ocurrió aquella noche». Isabel Montenegro parpadeó, un rastro de duda cruzando su rostro. En ese instante, una sombra de inseguridad se reflejó en sus ojos, pero solo fue por un breve segundo. Rápidamente, recobró la compostura, el poder, esa armadura que la había definido durante tantos años. «Tú no sabes lo que estás diciendo. No tienes idea de lo que fue necesario. Yo solo lo hiciste para protegerte a ti misma», interrumpió Camila con firmeza, «y para mantener el control. Pero no puedes protegerte de todo, mamá. La verdad siempre sale a la luz».
La revelación estaba sobre la mesa. En ese momento, Ramiro, que hasta ese instante había estado sumido en su propio temor, levantó la cabeza, mirando a todos con una mezcla de vergüenza y culpabilidad. «No puedo callar más», dijo en voz baja, casi como si sus palabras fueran un susurro. Pero lo que dijo a continuación sacudió los cimientos de todo lo que todos pensaban saber. La noche en que desapareció el collar no fue un robo. Fue un plan que Isabel ideó para culpar a alguien más, para deshacerse de quien fuera un peligro para ella. Todos en la sala se quedaron en silencio, y el peso de sus palabras golpeó a cada uno de ellos como una onda expansiva. Ernesto no podía creer lo que estaba escuchando. Ramiro había sido parte de todo esto, y sin embargo, parecía arrepentido. Su voz, aunque temblorosa, era clara. «Yo fui el que puso el collar en el bolsillo de Ramiro, pero no fue su culpa. Él no sabía nada». Isabel Montenegro, por primera vez, se quedó sin palabras. Su rostro pasó del enojo a una fría expresión de incredulidad. «¿Qué estás diciendo, Ramiro?». La incredulidad en su voz no hacía sino confirmar lo que todos ya intuían. Ella no esperaba que eso saliera a la luz, y mucho menos de esa forma. Ramiro levantó la mirada, y por primera vez en mucho tiempo, habló con la verdad. «Lo hice porque me amenazaste. Dije que lo haría, y no tuve otra opción. Pero no podía seguir guardando el secreto. Nadie merece vivir bajo el yugo de la mentira». Ernesto observaba en silencio. La pieza que faltaba ya no era un misterio. Isabel Montenegro había orquestado todo, pero su plan se estaba desmoronando, como un castillo de naipes arrasado por el viento. Y ahora que la verdad estaba siendo revelada, las piezas caían por su propio peso. Pero eso solo era el principio. «¿Por qué lo hiciste, Ramiro?». Isabel no podía esconder la rabia que empezaba a crecer dentro de ella. «¿Por qué arruinarlo todo?». Ramiro, aunque con voz temblorosa, respondió con sinceridad. «Porque ya no puedo seguir siendo parte de tus mentiras. No me importan tus amenazas. Ya he perdido demasiado. Ya no puedo seguir callando». Isabel Montenegro, que siempre había estado tan segura de sí misma, ahora parecía vacilante, sus ojos inquietos, incapaces de encontrar una salida. La máscara de control que había llevado durante toda su vida empezaba a resquebrajarse, y por primera vez, Ernesto vio algo que jamás había creído posible en ella: miedo. «Esto no ha terminado», dijo Isabel con voz baja y peligrosa, su mirada fija en Ernesto. «Puedo perder muchas cosas, pero no perderé el control de lo que me pertenece». Pero algo en su tono ya no era tan seguro. Había algo en su voz que había cambiado, como si estuviera consciente de que la batalla, tal vez la guerra, ya no estaba bajo su mando. Había perdido a su hija, había perdido a Ramiro, y la verdad comenzaba a filtrarse entre las grietas de sus mentiras. Isabel Montenegro sabía que el final de su reinado estaba cerca. Y lo peor era que ni ella misma sabía cómo detener lo que había desatado. El aire en la mansión Montenegro era espeso, como si la propia casa se hubiera contagiado de la tensión que dominaba la sala. La revelación de Ramiro había dado el primer golpe, pero ahora el verdadero caos comenzaba. Isabel Montenegro se mantenía erguida, tratando de conservar la apariencia de control, pero el furor en sus ojos delataba la magnitud de su incertidumbre. Cada palabra que salía de su boca parecía ser un intento desesperado por recuperar lo perdido, por poner de nuevo las piezas de su imperio en su lugar. ¿De verdad crees que con estas mentiras puedes destruirme? Isabel se adelantó, con el rostro completamente desprovisto de cualquier emoción que no fuera ira. Que el frágil tejido de tus revelaciones puede desbaratar todo lo que he construido durante años. Su voz era un filo afilado, cada sílaba impregnada de un desdén palpable, pero a pesar de su furia, había una sombra de duda que se cernía sobre ella. Ella misma sabía que su control sobre la situación estaba resquebrajándose. Ernesto no dio un paso atrás. Su postura firme y su mirada penetrante dejaban claro que no era solo una pieza en el tablero. No se conformaría con ser una víctima más de los juegos crueles de Isabel Montenegro. «Lo que ha salido a la luz no son mentiras», Isabel replicó, su voz profunda, llena de una calma tensa. «Las mentiras fueron tu creación, no la mía. Yo solo estoy revelando lo que siempre estuvo allí, oculto bajo tu fachada de control». En ese momento, fue Camila quien rompió el silencio que volvía a instalarse en la habitación. Ella había estado observando en silencio, tomando cada palabra y analizando las reacciones de su madre. Finalmente, alzó la cabeza,
mirando fijamente a su madre con una mezcla de dolor y desafío. ¿Sabes qué es lo peor de todo esto, mamá?, dijo con voz quebrada pero fuerte. Que siempre supe que algo no estaba bien, pero no me atrevía a ver la verdad. Ahora, ya no puedo ignorarla. Y no solo por ti, sino por todo lo que has hecho a los demás, a todos los que has destruido por tu ambición. Isabel Montenegro sintió un nudo en la garganta, pero no lo dejó mostrar. No podía permitirse perder ante su hija. No podía dejar que su hija, la misma que había criado y formado en su imagen, la viera como una mujer débil. Camila, susurró, pero la dulzura de su voz no lograba ocultar la frialdad de sus intenciones. Tú no entiendes. Esto no es algo que se pueda comprender desde tu lugar. Has sido una niña toda tu vida, y ahora crees que puedes juzgarme. No tienes ni idea de lo que es proteger todo lo que hemos logrado. Proteger. Camila lo dijo con desdén. Proteger no es lo que has hecho, mamá. Lo que has hecho es manipular, traicionar y destruir a todo aquel que se cruzó en tu camino. Y lo peor de todo es que lo hiciste sin remordimientos. Y ahora vienes a decirme que lo hacía por protegernos. Isabel la miró fijamente, intentando medir sus palabras, pero la mirada de su hija, tan llena de verdad y convicción, hizo que algo en ella se quebrara por dentro. Era como si, al enfrentar a Camila, tuviera que admitir lo que siempre había evitado, que su control ya no era absoluto. Que no solo había perdido a Ernesto, sino también a su propia hija, esa hija que había modelado a su imagen y semejanza. La verdad, por fin, comenzaba a abrirse paso en la mansión Montenegro. Isabel sabía que lo que estaba a punto de pasar era irreversible. Ya no podía simplemente seguir jugando el juego como siempre lo había hecho. Había una grieta en su imperio, y todo lo que había construido se estaba desmoronando ante sus ojos. La verdad nunca había sido tan peligrosa como ahora. Ramiro, de pie en la esquina, todavía temblando, estaba viendo cómo todo cambiaba a su alrededor. Por años había sido una sombra, un instrumento en las manos de Isabel, pero ahora se encontraba frente a la misma mujer que le había dado órdenes durante tanto tiempo, y sentía algo que nunca había experimentado: libertad. Lo siento, señora, dijo finalmente, en voz baja, por todo lo que hice. Pero ya no puedo seguir siendo parte de tus mentiras. Ya no puedo seguir callando lo que sé. Isabel se giró lentamente hacia él, con la furia pintada en su rostro. Tú me debes lealtad, gritó, pero su voz estaba teñida de desesperación. Has traicionado todo lo que hemos construido. ¿Cómo te atreves a levantar la voz en mi contra? Pero Ramiro ya no temía. Ya no le temía. Quizás me debías lealtad, Isabel, pero ahora te debo algo mucho más importante: mi paz. Y eso, señora, es algo que no puedo vender por nada del mundo. La revelación de Ramiro fue el golpe final para Isabel. Cada palabra, cada mirada, cada gesto, la estaba alejando más de la posición en la que había permanecido durante años. La confianza que creía que tenía sobre todos los demás se desvanecía, y por primera vez, se encontraba expuesta. Vulnerable. En la peor posición de todas, la verdad estaba a punto de destruirla. Ernesto observaba en silencio. Sabía que la batalla aún no estaba ganada, pero ya podía ver el comienzo de su fin. Isabel Montenegro había llegado demasiado lejos, y aunque aún tenía poder, ya no tenía control. Cada pieza que había movido con maestría estaba ahora fuera de su alcance, y aunque intentaba mantener su fachada de poder, el juego había cambiado para siempre. Ahora, las cartas las tenía él, Camila y Ramiro. Y aunque el camino hacia la victoria aún sería largo, el horizonte ya no se veía tan oscuro. La tormenta, que había comenzado con pequeñas grietas, ahora estaba alcanzando su clímax. Isabel Montenegro ya no estaba en control. Y, aunque aún lucharía con uñas y dientes para aferrarse a lo poco que le quedaba, lo que ya no podía negar era que su reinado estaba llegando a su fin. La revelación había sido su condena, y lo peor de todo era que, por primera vez, ella misma lo sabía. El rugir de la tormenta exterior apenas si se percibía en el interior de la mansión, pero el estrépito emocional que sacudía las paredes era ensordecedor. Isabel Montenegro se encontraba atrapada en la fragilidad de su propio imperio, un imperio que ella había forjado con manos de hierro, pero que ahora parecía desmoronarse ante la presión de las revelaciones que habían sacudido su mundo. Camila, Ramiro y Ernesto se habían unido en una verdad que no podía desmentir, aunque intentara con todas sus fuerzas revertir la situación. Sin embargo, a pesar de la tormenta emocional que estaba atravesando,
la mente de Isabel se mantenía fría, calculadora. Aún había un camino que podía recorrer. La batalla no había terminado. «Este es el momento, mamá», dijo Camila, su voz firme y decidida. «Es el momento de que pagues por todo lo que has hecho». Isabel, a pesar de que su rostro reflejaba la furia de una mujer que había perdido mucho, no podía permitir que su hija tomara el control. Durante años, había manipulado a todos a su alrededor, había jugado con sus emociones, y ahora no iba a ser diferente. Si había algo que Isabel Montenegro sabía hacer, era luchar hasta el último aliento. Y aunque la verdad se desplegara ante ella como un tsunami, no estaba dispuesta a perder sin pelear. «¿Pagarte por qué, Camila?». Isabel soltó una risa amarga, que se transformó en una carcajada casi histérica. «¿Crees que con tus palabras, con tus traiciones, vas a conseguir algo? Eres solo una niña que no entiende nada. Esto es un juego de poder, y no tienes idea de las reglas». «No son reglas, mamá. Son mentiras. Todo lo que has hecho, todo lo que has destruido, ahora te lo devuelvo». El grito de Camila resonó en la mansión, atravesando el aire pesado que los rodeaba. Era la última vez que se sometía. Era la última vez que aceptaba las manipulaciones de Isabel. Isabel, incapaz de reaccionar ante la fuerza de las palabras de su hija, se quedó en silencio. No podía creer que su hija, la niña a la que había moldeado a su imagen y semejanza, estuviera ahora en su contra. Lo que había sido una obra maestra de control se desmoronaba en segundos, y no podía permitir que Camila se saliera con la suya. «Siempre fuiste débil», Camila dijo, su tono veneno puro. «Nunca serás lo que crees ser. Solo una sombra que se desvanecerá. Recuerda lo que te he dado. Todo lo que tienes, lo tienes por mí. Sin mí, no serías nada». Camila la miró sin parpadear, como si esas palabras no pudieran herirla más. «Lo que me diste, mamá, fue un falso sueño, una vida que no pedí. Y ahora tengo la fuerza para desterrarlo. Sé quién eres realmente, y no voy a dejar que destruyas más vidas». Ramiro, quien hasta ese momento había permanecido al margen, observando el choque entre madre e hija, dio un paso al frente. «Isabel, sé que esto no es fácil de aceptar, pero ya no tienes control. Ya no estamos bajo tu yugo. Hemos visto la verdad. Y no va a haber vuelta atrás». Isabel, que parecía haber perdido su capacidad de articular palabras coherentes, se giró hacia él con una furia palpable. «Tú eres solo un peón, Ramiro. Nunca serás nada más que un esclavo». Pero Ramiro, por fin libre de su manipulación, ya no temía a sus amenazas. «Si hay algo que he aprendido, es que los peones, en algún momento, pueden ser los que cambian el juego. Y ese momento ha llegado». Ernesto, quien había estado observando la confrontación, decidió intervenir. La verdad estaba ahora en sus manos, pero aún quedaba un último paso por dar. Isabel Montenegro necesitaba enfrentarse a las consecuencias de sus actos. No sería suficiente con simplemente exponerla. Era hora de que su castigo fuera completo. «Isabel», comenzó, su voz profunda, cargada de una calma tensa. «Lo que has hecho no tiene justificación. Has jugado con vidas humanas como si fueran piezas en un tablero. Ahora es el momento de pagar el precio por cada vida que destruiste, por cada mentira que tejiste». La expresión en el rostro de Isabel se distorsionó por un instante, y por un segundo, pareció ser una mujer vulnerable, una mujer que había perdido la batalla. Pero en su interior, Isabel aún luchaba, buscando desesperadamente una forma de darle la vuelta a la situación. «¿Tú crees que tienes derecho a juzgarme?», dijo, sus palabras cargadas de desprecio. «¿Qué harás? ¿Acabar con mi vida? Eso te hará sentir mejor. Estás equivocado. Yo siempre gano, siempre encuentro la manera de salir adelante». Camila, mirando a su madre con desdén, respondió con frialdad: «No es una cuestión de ganar o perder, mamá. Es una cuestión de justicia». Isabel no pudo evitar un leve temblor en sus manos. La realidad que había ignorado durante tantos años la alcanzaba con fuerza. Su reinado había terminado, pero su orgullo no se lo permitiría aceptar de inmediato. «No has ganado nada», replicó, su voz quebrándose ligeramente. «La verdad no destruye a nadie, solo te lleva a la desesperación». Pero incluso mientras hablaba, su mente comenzaba a dar vueltas en busca de una salida. Ya no tenía a nadie de su lado. El imperio que había construido durante años estaba hecho pedazos,
y las personas que había utilizado, que había manipulado, la habían dejado sola. Camila, Ramiro, Ernesto, todos los que alguna vez fueron sus peones ahora se habían convertido en sus jueces. Y lo peor de todo era que ella misma había creado a esos jueces, los había alimentado con sus propias mentiras, y ahora estaba pagando el precio. El silencio que siguió fue pesado. Ninguna de las 3 personas en la habitación dio un paso atrás. Todos esperaban lo que sucedería a continuación. Isabel Montenegro ya no tenía más cartas que jugar. La última jugada la había perdido, y sabía que, aunque la verdad nunca había sido tan clara, era imposible volver atrás. Su imperio había caído. Y lo peor de todo era que, por primera vez en su vida, Isabel Montenegro sabía que no había forma de levantarse. La mansión Montenegro, esa fortaleza que había sido símbolo de poder y control durante tantos años, ahora estaba impregnada de una atmósfera de derrota. Isabel Montenegro, la mujer que había arrasado con todo a su paso, que había manipulado con maestría a todos los que la rodeaban, estaba ahora frente a la única verdad que no podía modificar. Su caída era inevitable. La verdad, tan rotunda y dolorosa, había arrasado con sus defensas, dejando a la mujer orgullosa y controladora frente a la realidad de su propia vulnerabilidad. Ya no había más jugadas, ni artimañas, ni manipulaciones que pudieran salvarla. La única opción que le quedaba era enfrentarse a las consecuencias de sus acciones, y aunque su alma luchaba por retener algo de su antiguo poder, la derrota era más real que nunca. Camila no dejó que el silencio se prolongara demasiado. Había esperado toda su vida para ver a su madre enfrentarse a la verdad. Había crecido bajo la sombra de una mujer que nunca le mostró afecto genuino, sino solo control y manipulación. Había llegado el momento de tomar las riendas de su propia vida, y de liberar a todos los que Isabel había sometido a su voluntad. «Este es el final», mamá, dijo Camila con una voz firme, aunque el dolor seguía siendo evidente en sus ojos. «No se trata de justicia o venganza. Se trata de poner fin a lo que tú comenzaste. De devolverle a la vida la dignidad que les robaste a tantas personas». Isabel la miró, sus ojos llenos de una mezcla de furia y resignación. No podía creer que su hija, la que había criado a su imagen y semejanza, estuviera ahora en su contra. Durante tantos años había logrado controlarla, había hecho que Camila creyera en su poder absoluto, y ahora todo eso se desmoronaba ante ella. En su corazón, Isabel todavía luchaba por encontrar alguna forma de recuperar lo que había perdido, pero la verdad era inquebrantable. Camila ya no era la niña ingenua que había criado, y ahora había algo mucho más poderoso que el miedo, la determinación. Ramiro, que había sido una sombra en la vida de Isabel, observó la escena con una mezcla de tristeza y satisfacción. Había sido su peón durante años, había obedecido sus órdenes sin cuestionarlas, pero ahora, en el rostro de Camila, veía lo que era verdaderamente valioso, la justicia. «Lo siento mucho, señora», dijo Ramiro en voz baja, dirigiéndose a Isabel con una humildad que nunca antes había mostrado. «Durante años fui un instrumento en tus manos, pero ahora he encontrado mi camino. Ya no puedo seguir siendo parte de tu mentira». Isabel no pudo responder. Ya no quedaban palabras en ella que pudieran defenderse, ni excusas que pudieran hacerla parecer menos culpable. Estaba en silencio, no por vergüenza, sino porque había llegado a la conclusión de que ya no valía la pena intentar salvar lo que ya no podía salvar. Los hilos de control que había tejido durante tanto tiempo se habían roto, y lo único que quedaba era la amarga realidad de su propio vacío. Ernesto, quien había permanecido observando todo desde la distancia, se acercó lentamente. «Tu reinado ha terminado», Isabel dijo, y aunque su tono no mostraba arrogancia ni triunfalismo, las palabras tenían un peso implacable. «Ya no eres una amenaza para nadie. La verdad te ha derrumbado, y tú misma sabes que no hay vuelta atrás». Isabel levantó la cabeza, su rostro marcado por las arrugas del tiempo y la derrota. Sabía que lo que Ernesto decía era cierto. Había perdido todo, su control, su poder, su familia. Ya no quedaba nada de la mujer invencible que alguna vez fue. En su interior, un nudo de desesperación se formó, una sensación tan profunda que no podía ni siquiera expresarla con palabras. El dolor de la pérdida era más abrumador que cualquier otro sentimiento que hubiera experimentado antes. Había destruido a tantas personas, había destruido a su hija, y lo peor de todo era que, por primera vez, comprendía lo que su propia ambición le había costado. En su búsqueda de poder, había perdido lo más valioso, la capacidad de amar y ser amada. Finalmente, Isabel habló, su voz suave,
pero llena de una tristeza que no podía ocultar. «Lo perdí todo, ¿verdad?», preguntó, más a sí misma que a los demás. No esperaba una respuesta, porque ya conocía la respuesta. Su mirada se desvió hacia Camila, y por un breve instante, pudo ver algo más allá de la furia y el odio en los ojos de su hija. Había algo en ese reflejo que Isabel no había visto antes: la liberación. Camila, al igual que todos los demás, había encontrado su propia voz, su propia fuerza. Y eso, por una extraña razón, la hacía sentir una mezcla de respeto y arrepentimiento. Era el final de un ciclo, el final de una era. La mansión Montenegro, que alguna vez había sido un símbolo de poder absoluto, ahora se sentía vacía, desmoronada, como un monumento a la vanidad y la codicia. Las sombras que la habían habitado por años ahora se disolvían, y con ellas, los fantasmas del pasado. Isabel Montenegro ya no era la mujer que había desafiado a todos, que había manipulado a todos. Ahora solo quedaba una mujer derrotada, que había perdido lo que más valoraba. Camila dio un paso hacia su madre, y aunque en sus ojos aún ardía la furia, algo en su interior le permitió ver a la mujer rota frente a ella. «El poder no es eterno», mamá dijo con voz baja, pero firme. «Nada lo es. Y hoy, por fin, nos liberamos de ti». Isabel no respondió, pero al menos algo en su interior se calmó al escuchar esas palabras. No había forma de recuperar lo perdido, pero quizás, solo quizás, había una pequeña posibilidad de redención. Y así, la mansión Montenegro se vació, dejando atrás las ruinas de lo que había sido una vez un imperio de mentira y control. La verdad, como una espada imparable, había cortado todos los lazos de poder, y ahora solo quedaba la quietud de lo que debía ser el inicio de un nuevo capítulo. Uno donde las sombras de Isabel ya no pudieran dictar el destino de nadie. Y en el aire, aún resonaba una última verdad: el imperio de Isabel Montenegro había caído, pero la justicia había triunfado. El tiempo pasó lentamente en la mansión Montenegro, como si la casa misma estuviera recibiendo el peso de las decisiones tomadas en su interior. La tormenta había amainado, pero la calma que siguió no fue la de la tranquilidad, sino la de la reflexión. Los días siguientes estuvieron marcados por la toma de decisiones, por la reconstrucción de lo que se había destruido, tanto en las vidas de aquellos involucrados como en la propia casa que había sido símbolo del dominio de Isabel. Camila, Ramiro y Ernesto sabían que aunque la batalla había terminado, las cicatrices de todo lo que había sucedido aún perdurarían. El primer cambio, quizás el más significativo, fue la renuncia de Isabel a su posición. El legado que había construido a lo largo de los años no podía ser borrado de inmediato, pero Isabel entendió que su tiempo había llegado a su fin. Ya no tenía nada que ofrecer a la sociedad que alguna vez había controlado, su poder se había evaporado, como el humo que se disipa con el viento. Y aunque la mujer que una vez fue temida y respetada en todos los círculos de poder intentó resistirse a la idea de desaparecer de la historia, la realidad era implacable. Camila, con un paso firme y decidido, tomó la dirección de la empresa familiar, pero lo hizo con una visión renovada, más centrada en la justicia, la integridad y la reconstrucción de los lazos humanos que su madre había destruido. Ramiro, por su parte, comenzó a retomar su vida, ya libre de las cadenas que Isabel le había impuesto. Aunque nunca había sido un hombre sin principios, sus años a su servicio le habían robado gran parte de su autonomía. Ahora, al estar libre de esa influencia, comenzó a tomar decisiones que reflejaban la persona que realmente quería ser. En algún lugar de su alma, aún quedaba una sensación de tristeza por el tiempo perdido, pero ya no sentía la necesidad de cargar con la culpa de haber sido parte de ese oscuro juego. Ernesto, quien había sido testigo de la caída de Isabel desde su propia perspectiva, había tomado una decisión importante. Aunque su relación con Camila era compleja, y aunque la herida que Isabel había causado en él era profunda, sabía que ahora su destino estaba ligado al de ella. No era solo una cuestión de justicia, sino de construir algo nuevo desde las ruinas de lo que fue. Y aunque la relación con Camila aún se encontraba en sus primeros pasos, había en su interior una chispa de esperanza de que podían sanar lo que se había roto. La mansión, que en su momento había sido el centro de todo, también experimentó un cambio. Isabel, al perder el control, dejó atrás los lujos y las decoraciones que una vez reflejaron su poder. Ahora, los pasillos que antes eran oscuros y llenos de secretos, se iluminaron con luz natural. Los adornos y el mobiliario que antes mostraban solo la ostentación de la riqueza, comenzaron a ser reemplazados por espacios más sencillos, pero llenos de vida. La mansión ya no era un símbolo de control, sino un testigo de una historia que había llegado a su fin. Isabel, ahora aislada,
vivió los últimos días de su vida con una sensación de vacío que no podía llenar. Sabía que nunca podría recuperar lo perdido. Aunque se rodeó de lujos en su retiro forzado, la paz era algo que nunca más experimentaría. La traición de su hija, el rechazo de aquellos que una vez sirvieron a sus caprichos, todo la llevaba a un estado de reflexión constante. Isabel había perdido no solo su poder, sino también el respeto de aquellos a quienes había considerado sus aliados. Había ganado tantas batallas, pero había perdido la guerra más importante, la guerra por su humanidad. Y en sus últimos momentos, un extraño sentimiento la invadió, la conciencia de que el poder, cuando se ejerce sin amor, solo lleva a la soledad. Camila, por su parte, encontró una nueva fuerza en sí misma. Después de tanto tiempo de vivir bajo la sombra de su madre, finalmente se permitió ser ella misma. Comenzó a restablecer las relaciones rotas, no solo en el ámbito empresarial, sino también con las personas a las que Isabel había hecho daño. Tomó decisiones que no solo beneficiaban a la empresa, sino que también ayudaban a aquellos que habían sido oprimidos bajo el dominio de su madre. Cada paso que daba era un recordatorio de que el verdadero poder no residía en la manipulación o en el control, sino en la capacidad de construir, de sanar, de ver la humanidad en los demás. La historia de Isabel Montenegro se convirtió en un ejemplo que muchos recordaron y reflexionaron. Fue la historia de una mujer que, en su búsqueda por controlar el mundo, perdió todo lo que realmente importaba. Fue la historia de una hija que, al despertar, finalmente pudo liberarse de las cadenas de su madre. Y fue la historia de una sociedad que, al enfrentar la verdad, encontró la justicia que tanto necesitaba. Isabel Montenegro había sido la reina de su propio reino de sombras, pero al final, la luz de la verdad la despojó de todo. Camila, Ramiro y Ernesto aprendieron que la justicia no es algo que se pueda imponer desde el poder, sino algo que debe surgir de la verdad, de la empatía y de la valentía de enfrentarse a lo que ha sido ocultado durante tanto tiempo. El legado de Isabel fue desvaneciéndose con el paso de los años, pero la lección perduró. El verdadero poder está en la verdad, en la capacidad de ser humano, y en la sabiduría de saber que, a veces, perderlo todo es el primer paso para encontrar lo que realmente importa. Si llegaste hasta el final de la historia, me gustaría que dejaras un comentario puntuando la historia de 0 a 10. También me encantaría saber de qué parte del mundo me escuchas y si te gustan estas historias conmovedoras.